Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía. La profecía de la salvación para todos los pecadores en esta humanidad. Dios usa como recurso de la salvación un huracán. Ya que estamos en temporada de huracanes, bueno, pues la Biblia nos enseña cómo Dios usa los elementos de la naturaleza que Él mismo creó: el aire, el agua, el fuego, la tierra, todos los elementos usados en cuanto a un huracán para que haya salvación. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de este tema profético porque Dios es Dios de profecía. La profecía es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Donde hay oscuridad, donde hay desconocimiento de la verdad, se necesita oír de la profecía, y hoy hablaremos de profecía de la salvación para toda la humanidad. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos, y realmente la palabra es tan fundamental porque es Dios hablando, es su palabra, y lo que ahí dice siempre se ha cumplido y se va a cumplir. Por eso es muy bueno que nosotros conozcamos la palabra de Dios para saber su voluntad y actuar conforme a su palabra, que es a su voluntad, para que nos vaya bien y gocemos de las bendiciones y las provisiones y las bendiciones de Dios. Así que sean todos bienvenidos. Un huracán nos habla de vientos tempestuosos, vientos contrarios, que involucra mucho viento, al igual que truenos, relámpagos, lluvia, prácticamente todo, ¿no? Pero es un torbellino prácticamente en el mar, y el único que controla los mares y todo lo que está en la tierra es Dios, y si vamos a Dios, Él puede parar cualquier desastre de la naturaleza si clamamos a Él. Que ciertamente Dios permite que haya huracanes para que la gente doble sus rodillas ante el nombre de Jesús, para que ahora sí se ablanten el corazón. No se olviden de Dios, ¿no? Se humillen prácticamente y clamen a Dios, y Dios está comprometido a actuar. Si hay arrepentimiento de por medio, entonces Dios actúa en medio de la oración. Sí, el hombre es la extensión misma de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que somos la extensión de Dios. Y como seres humanos no podemos estar separados de Dios. No podemos estar apartados de Dios. La fuente de bendición al ser humano está en el Creador, Dios. Pero vino la tentación en el huerto del Edén y Adán y Eva cayeron en pecado, y por el pecado vino la separación de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a reconciliarnos de nuevo con Dios, a llevarnos a el origen. El origen está en Dios. Ningún ser humano puede vivir apartado de Dios. Solamente en Dios está la fuente de toda bendición para el ser humano. Bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones que tienen que ver con el dinero, bendiciones laborales, bendiciones de la comida, bendiciones de estar en paz con todo mundo. Solamente en Dios podemos tener todo ello. Así que por eso Dios desde el principio estableció un plan de salvación cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y este plan de salvación Dios lo fue dando a conocer a través del tiempo. La Biblia dice que Jesucristo vino precisamente por los pecadores. Cristo vino con este propósito a la tierra, a rescatar a todo ser humano que estaba apartado de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 32, habla de la profecía que tiene que ver con el rescate o la salvación a los pecadores. Dios ama a los pecadores. Como personas, Dios los ama
porque Él es el creador de toda persona. El problema es que la persona, al estar apartada de Dios, se corrompe en su carne, en sus pensamientos, hace del dinero su propio Dios y empieza a cometer injusticia, maldad. Entonces Dios rechaza la maldad del pecador. Dios abomina todo pecado, pero ama a la persona. Y Jesucristo vino por personas a rescatarlas del pecado. Un día Jesucristo vino a la tierra y vio a un hombre pecador. Era cobrador de impuestos. Ese cobrador de impuestos no solamente estaba sirviéndole a Roma en cuanto al cobro de impuestos, sino que también tomaba para sí mismo. Era prácticamente un ladrón, pero era judío. Y un día Jesucristo lo vio y le dijo, sígueme. Y lo llamó a ser un discípulo, y es el apóstol Mateo. Hay todo un evangelio, el evangelio de Mateo, pero Mateo antes en su vida pasada era pecador, hasta que Cristo lo llamó a la salvación. O sea, Leví es Mateo. Leví es Mateo, porque aquí vamos a leer de Leví en Lucas capítulo 5. Y dice la Biblia que Mateo o Leví lo invitó a su casa. Y entonces en la casa de Mateo pues estaban todos los amigos de Mateo que eran recaudadores de impuestos, eran pecadores. Y entonces los religiosos de ese tiempo empezaron a criticar a Jesús que entró a la casa de un pecador y estaba comiendo con los pecadores. Jesucristo fue cuando dijo, Lucas 5, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan o no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A esto vino Jesucristo, para que los pecadores se arrepintieran de sus pecados. El arrepentimiento es reconocer que estamos apartados de Dios y por eso nos está yendo mal. Pero si damos la vuelta y regresamos a Dios, entonces Dios nos perdona. Dios está con los brazos abiertos para recibir al pecador arrepentido. Pero muchos pecadores, por más misericordia que Dios está mostrando a la gente, por ejemplo, dice la Escritura que Dios hace salir su sol para buenos y para malos. Así que Dios en su misericordia bendice la ciudad con el sol, con la buena lluvia. Y con los hombres buenos, y gente buena y gente mala. Así es, entonces Dios es misericordioso, pero hay personas que no quieren oír el evangelio que está predicando la iglesia. La iglesia está predicando el evangelio de Jesucristo para que todo pecador se arrepienta, pero si el pecador no quiere arrepentirse oyendo la predicación del evangelio que están haciendo los cristianos en toda ciudad y en toda nación, bueno, pues Dios tiene que sacudir los elementos de la naturaleza para que a ver si a través de un sacudimiento, como puede ser un terremoto, como puede ser un incendio. Hoy en California, en el verano, empiezan los incendios. Estoy hablando de Estados Unidos, pero también en México estamos en temporada de huracanes. Acaba de terminar la temporada de los calores extremos, pero en verano también sigue habiendo calor, pero tenemos los huracanes. Temporada Entonces, de huracanes. Dios tiene que usar estos elementos y estos fenómenos de la naturaleza para que las personas se arrepientan de todo pecado. Por eso vamos a ver lo que sucedió en los tiempos de Jonás. Jesucristo habló la profecía que tiene que ver con el profeta Jonás, y es la profecía para la salvación a los pecadores de esta tierra, para que todo pecador se arrepienta de sus pecados. Y Jesucristo habló la señal del profeta Jonás, y fue en ese tiempo cuando Dios
usó un huracán. Veamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Jesucristo está hablando cómo fue que Jonás, estando ya en el vientre de un gran pez, después de todo lo que el proceso que había pasado, sí, oró. Sí. Y entonces dice Jesucristo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Estaba hablando de la obra en la cruz. Estaba hablando Jesús proféticamente de su padecimiento, de su muerte y su resurrección. Allí está la salvación a los pecadores. Es la profecía de la salvación. Así que desde Jonás tenemos una señal profética. Podemos leer en Mateo 12 del 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así es, el creador de la humanidad, el autor de la vida, estaba presente a ellos. Fue hace 21 siglos. Y Jesús dijo, he aquí más que Jonás está presente en la tierra. Si Nínive, una gran ciudad de 120,000 personas, donde había mucho pecado, ellos al oír al profeta Jonás, se arrepintieron de sus pecados. Jesús dijo, yo soy más que Jonás. Y la iglesia cristiana hoy está predicando, no a Jonás, predicamos a Jesucristo, el único que puede salvar al pecador. Así que Jesucristo está hablando de la señal dada por el profeta Jonás en cuanto a lo que le sucedió. Y Jesús dijo, ellos en Nínive se arrepintieron. Y esta generación de Nínive va a estar allí presente, y los que no quieran arrepentirse se lamentarán. En Lucas capítulo 11, versículo 32, Jesucristo también habla sobre Nínive, sobre lo que va a acontecer cuando Cristo regrese por segunda vez al planeta Tierra, viene a hacer juicio. Lucas 11, 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que Jesucristo sigue manifestándose en la predicación del Evangelio hoy a través de la iglesia cristiana en toda ciudad y en toda nación. El mensaje es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado en Jesucristo. Así es. Porque el Señor vino del cielo, el Hijo de Dios descendió del cielo y vino y dio su vida aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, muriendo, y así salvó a toda la humanidad. Entonces, ese es un gran testimonio de que Jesús vino a la tierra. Así es. Por eso en Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 47, allí la Biblia habla precisamente de Jesucristo, sí, la obra de Cristo en la cruz. La señal era de 3 días y 3 noches, sí, tal como sucedió con Jonás. Pero aquí Jesucristo padeció 3 días y 3 noches. Lucas 24, 46 al 47. 46. Sí. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo vendría sobre ellos Sí. para dar nacimiento a la iglesia. Esto sucedió en Jerusalén hace 21 siglos. La iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo para predicar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Hay perdón para el pecador? Claro que sí. Cristo no vino a condenar al pecador, no vino a condenar al idólatra, no vino a condenar al adúltero, no vino a condenar al ladrón, no vino a condenar al corrupto. Cristo vino a salvarlos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y para que se predique, dice en Se su está nombre, predicando el hoy. arrepentimiento Así de es. pecados, ¿sí? Así es. Y el perdón de pecados, arrepentimiento y perdón de pecados, dos Y cosas. se está predicando por muchos medios de comunicación. Estamos en el siglo XXI, un tiempo de la tecnología de la comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación tenemos hoy en la tecnología? Las redes sociales, radio, televisión, internet, los celulares o los teléfonos inteligentes para predicar de Jesucristo. Cristo es la solución al padre de familia, a la madre de familia, al hijo de familia, a la familia entera. Cristo es la solución para cualquier persona que está en un problema laboral. Cristo es la solución para los problemas sociales de una sociedad, de una ciudad. Para cualquier problema del ser tipo humano. de problema en el ser humano, sea personal, familiar, social. Cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema. Así que tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras y conocer cómo es que se establece ya la salvación. Hace 21 siglos fue esto. Cristo murió, padeció, murió y resucitó 3 días. Era la señal del profeta Jonás y se cumplió en la cruz del Calvario. Y ahora la iglesia está predicando la resurrección de Cristo, el tercer día en que Cristo resucitó y ofrece salvación, siempre y cuando el pecador reconozca su pecado y se arrepienta de su pecado y dos cosas, arrepentimiento, vuelva a Dios. Para perdón de Así pecados. es, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Para que sean perdonados sus pecados, para que sean lavados perdonados. en la sangre de Cristo Jesús. Pero si el pecador, oyendo el Evangelio, no se quiere arrepentirse, bueno, pues ya comenzó la temporada de huracanes y Dios habla por medio de señales del sol, la luna, el agua, el viento, la tierra, el fuego. Dios está hablando. Desde hace algún tiempo hemos visto muchos eclipses. Es Dios hablando a través de los eclipses. Los eclipses hablan de poner nuestra vida en alineación, porque un eclipse es una alineación de planetas. Nosotros, los seres humanos, tenemos que alinearnos con Dios, el único que puede ayudarnos. Entonces, los eclipses son señales de advertencia que Dios manda. A través de los eclipses de sol y de luna, anuncian lo que puede venir inmediatamente o un tiempo después si no hay arrepentimiento. Y entonces, si no hay arrepentimiento, vendrán temblores, terremotos, vendrán maremotos, vendrán desprendimientos de cerros, catástrofes naturales, los conocemos como desastres naturales. Y estamos en una temporada de huracanes y estamos viendo que en esta temporada es una temporada de mucha actividad de ciclones y de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico. Por eso la Biblia dice en el Salmo 39:11, Salmo 39:11, que Dios tiene que castigar, porque solamente a través del castigo
las personas recapacitarán y voltearán a ver a Dios. Es cuando nadie puede ayudar a una familia en la tierra con un huracán. El gobierno solamente hace acciones preventivas, pero no puede solucionar lo del huracán, no puede detener el huracán. Así que solamente Dios es el único. Y por cierto, damos gracias a Dios porque con las cosas que hemos visto últimamente con este huracán Beryl, hemos visto cómo con categoría 5 disminuyó a 4, entró con categoría 2 a las costas de México y no hizo daño. Gracias realmente. al Señor, gracias a Dios. no hubo Fue librado México, de verdad, y hay que darle gracias a Dios. daño más que lo material. Así que es Dios hablando, pero hubo mucha oración. Oración, nosotros estuvimos orando acá en Tabasco, pero allá en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, ellos estuvieron orando. La iglesia se levantó a orar porque han creído que el único que puede cambiar las circunstancias de un huracán es Dios. Bueno, por eso Dios escuchó la estamos oración. viendo resultados, claro que sí. Y Porque seguimos orando ahora por Texas, no porque daño. el huracán va para allá. Así Entonces tenemos que seguir orando por otros pueblos. Pero dice la Biblia en el Salmo 39:11, para que nos vayamos ubicando cómo Dios actúa. Si no quieren la misericordia de Dios, entonces viene el juicio, viene el castigo. Y todo juicio y todo castigo es para que las personas se arrepientan, no para muerte, sino para que se arrepientan de todo pecado. Es lo que vimos ahora con el huracán Beryl, porque decían que iba a entrar de lleno, con vientos de no sé cuántos kilómetros, 200 kilómetros, de categoría 4, después 3. El pronóstico estaba muy fuerte. El pronóstico, y la gente estaba preocupada. Entonces entró el huracán, como entró, rápidamente salió. Y no hizo daño. Y estuvo poco tiempo en la península, estaban sorprendidos. Los meteorólogos están sorprendidos de todo lo que está ocurriendo con este huracán Beryl, porque ha sido errática su ruta y su formación, crece, degrece, en fin, es errático todo. Ellos no lo pueden entender, pero nosotros sí. Hay un Dios misericordioso que ama a la población de Campeche, de Quintana Roo, y que oye el clamor de los que están orando. Oye el clamor. Y responde a la oración, Dios. Entonces Dios responde donde hay oración por la tierra. Es lo que dice Ezequiel 22:30. Dios dice, y busqué en la tierra hombre que hiciere vallado a favor de la tierra, y no lo hallé. Cuando hay oración de por medio, Dios actúa, minimiza la situación o desvía el huracán. Este huracán fue desviado a la parte más angosta de la península de Yucatán, por eso entró. Más tardó en entrar que en salir. Ya está en el mar otra vez. Y no hizo ningún daño. Y no hizo daño, gracias al Señor. Gracias a Dios. Así que seguimos orando para que este huracán no haga daño ahora en Texas, Estados Unidos. Así es. Dice el Salmo 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Así que con castigos es como Dios corrige al hombre en la tierra. Vamos a leer Job capítulo 36, porque aquí el recurso que Dios usa como castigo, cualquier recurso puede ser usado por Dios, pero estamos analizando lo que es el huracán. Job capítulo 36, versículos 27 al 28, que habla de la formación de las lluvias. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar.
bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud. ¿Puedes repetir eso último? Sí. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Aquí habla del castigo que acabamos de leer en el Salmo anterior, Salmo 39:11. Por este medio Dice Dios todavía un puede poco más. castigar. Me gustaría leer un poco más. Sí. Dice, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. Dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Contra la iniquidad que representa o El significa pecado generacional. la maldad. La maldad del hombre, pues. Del hombre en la tierra. El hombre se ha hecho muy malo en la tierra, Así es. haciéndole maldad al prójimo. Entonces Dios no soporta la iniquidad, Porque esa del iniquidad, ser humano. esa maldad, por ejemplo, los padres la heredan a los hijos a los otros hijos, Sí, y ahí se va. es una herencia, Es una herencia de iniquidad, maldición, una de herencia iniquidad. de maldición familiar. Así que Dios tiene que sacudir la tierra, sacudir los elementos de la naturaleza como es el viento, el agua, y todo comienza en el sol. Porque es el sol de Dios, el que emite los rayos que calientan la tierra y calientan las aguas. Bueno, nosotros cuando Y oímos un trueno a fuerte, través del calor hasta se nos mueve el simbra, ¿no? viento. Así Uy, es. ponemos así. Pero dice, el trueno Ese es el trueno de Dios. declara su indignación. Quiere decir que Dios está enojado, Sí. molesto por tanto pecado en el planeta y la Tierra. tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Así es. Así que cuando mires la lluvia venir sobre tu ciudad, tienes que poner atención acerca de lo que está ocurriendo. ¿Es buena lluvia o es una lluvia torrencial? ¿Es una lluvia donde no hay truenos o donde hay muchos truenos? Tienes que aprender a diferenciar de una lluvia a otra lluvia. Hay lluvias buenas. Es lo que estamos orando para nuestro medio acá Así es, en así Tabasco, porque necesitamos que venga la buena lluvia Pero para lluvias nuestros de ríos. bendición, Lluvias de lluvias bendición, buenas. no lluvias No torrenciales. lluvias malas. Porque las lluvias malas, las lluvias torrenciales provocan Desastres. grandes inundaciones, Sí. grandes desastres. Así que tenemos que orar con sabiduría. Para eso tenemos al O sea, no Espíritu nada más es Santo pedir para enseñarnos que llueva. cómo orar. No me vas a pedir que llueva, no, que sean lluvias de bendición. Y es lo que enseñan las Escrituras, la sí. Santa Biblia. Bueno, pues vayamos ahora al caso de Jonás. Dios miró la ciudad de Nínive y vio que había mucho pecado en esta gran ciudad. Nínive era una ciudad pecaminosa de 120,000 personas. No era una ciudad que tenía que ver de manera especial con Israel. No. Pero Dios tiene misericordia De las de los ciudades. gentiles. México es una nación gentil y Dios tiene misericordia de nosotros. Guatemala es una nación gentil. Estados Unidos es una nación gentil. Rusia es una nación gentil. España es una nación gentil. Somos gentiles porque no somos judíos. La única nación que Dios escogió El para pueblo judío. manifestar sus profetas es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por eso Dios llamó a un profeta judío para que fuese a predicar arrepentimiento a Nínive. Y aquí tenemos la comisión de ir a predicar a Nínive, Jonás capítulo 1. Jonás. Vamos a ir leyendo Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad, la iniquidad de Nínive había subido a tal grado en extremo a la presencia de Dios. Entonces Dios dijo: es tiempo de enviar juicio de castigo. Pero antes que venga el juicio de destrucción sobre Nínive, Dios primero manda al profeta a predicar arrepentimiento para salvación. Si el pueblo de Nínive se arrepentía, Dios suspendía el castigo.
pero si no había arrepentimiento, el castigo vendría. Así que debido al pecado, Dios manda el castigo, manda el juicio. Veamos lo que dice Nahum, capítulo 3, versículo 1 y versículos 4 al 6, que hablan de la ciudad-estado, era una ciudad-nación, Nínive. Eran los tiempos de Nahum, porque la historia muestra que Nínive, cuando los tiempos de Jonás, se arrepintió, pero pasaron 150 años y volvieron de nuevo al pecado. Entonces ya no se arrepintieron y le vino juicio. ¿Cuál era la maldad que existía en Nínive? Leamos Nahum, capítulo 3, versículo 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Era una ciudad de sangre, derramadora de sangre. Chasquido de látigo y donde había muchas muertes, asesinatos, homicidios, habían todo tipo de maldad. Y no solamente maldad, sino también corrupción de la carne. Sí. Entonces, aquí dice, era una ciudad perversa. Jinete en hiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Veamos ahora los versículos 4 al 6. 4 al 6. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, prostitución, maestra en hechizos, que seduce, hechicería, brujería, prácticas del ocultismo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré de ti inmundicias, y te enfrentaré y te pondré como estiércol. Tremendo, ¿no? Este era el tipo, o estos eran los tipos de pecado que tenía Nínive. Por eso Dios le dijo a Jonás, el pecado de Nínive es mucho y ha subido hasta mi presencia. Entonces tengo que enviar juicio, porque de lo contrario toda esa sociedad, toda ese pueblo va a contaminarse por el diablo, porque el diablo está detrás de todo el pecado. Entonces las ciudades no fueron creadas para el diablo, entonces Dios manda al profeta para que predicara arrepentimiento. Pero cuando el profeta oyó que iba a tener que ir a Nínive, él dijo, no, yo a Nínive no voy. ¿Qué tal si me matan? Claro, pues sí, lógico. Sí, quiero abundar un poquito en cuanto a Nínive, ¿no? Sí. Hablando un poquito de su historia, ¿no? Porque fue Nimrod fue el que hizo Nínive, es lo que dice Génesis en el capítulo 10. Allí nos dice que Nimrod hizo varias ciudades, entre esas hizo Nínive. Y los antecedentes, hay una versión por ahí que leí que habla que Nimrod vivía en Nínive. Había un rey que se llamaba Ninu, que ahí viene la palabra Nínive, por ejemplo. Y esta versión o tradición dice que tuvo una esposa llamada Serámines, que los dos después tuvieron un hijo llamado Tamuz. Entonces, Tamuz, que sería el cuarto mes judío, más o menos. Entonces, ahí viene la primera triada de dioses. Esta tradición dice que Ninu murió antes de tiempo y Seramis se proclamó la reina del cielo. Y al hacer esto, también usó el nombre de Ninu para hacer una deidad junto con ella y junto con su hijo, e hicieron la primera triada, que en la Biblia también lo vamos a conocer. Por ejemplo, a Ninu sería Baal, Serámires sería Asera, y el niño que es Tamuz como Moloch.
y de allí vienen todas las naciones, tomaron de esos nombres diferentes, le pusieron diferentes nombres, pero lo tomaron de esas personas. Entonces el punto es que esta tradición dice que Nimrod murió ahí en Nínive y que era una ciudad prácticamente muy apartada desde un principio para el mal. Apartada por el diablo mismo. Sí. Porque toda esta tradición que estás hablando de la mujer, el varón y el hijo, es lo que ha ido viniendo de tradición en tradición, de generación tras generación, hasta los tiempos de hoy. La reina del cielo. Sí, de ahí viene el concepto de la reina del cielo, ciertamente. Sí. Entonces, se han creado tantas leyendas, tantas historias ficticias inclusive, pero todo ello ha distorsionado a la mente humana. Pues sí, y muchos están creyendo todo eso son en todo aberraciones. esto. Sí, han creído en las mentiras del diablo, porque el diablo es un imitador. El diablo, como un día estuvo en el cielo, como estuvo en el Edén y oyó la profecía que Dios estableció, que vendría la simiente de la mujer. Habló de la mujer, habló de la simiente. Entonces el diablo también establece su propia historia para confundir y engañar. Y esta misma versión también dice que Tamuz nació un 25 de diciembre. Qué bárbaro, ahí tremendo. está todo. Cuando gran parte de tergiversar. El engaño. El engaño que vino a traer sobre la tierra. Por eso Jesucristo vino a dar conocimiento de la verdad. Así es. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y yo soy la verdad y la vida. El que me sigue ya no andará en tinieblas, porque había muchas tinieblas. El diablo había soltado todas las tinieblas desde Nimrod, desde Babilonia, desde Nínive, y de generación en generación. Entonces habían muchos pensamientos religiosos que estaban dominando sobre los pueblos. Sí, no hay que olvidar que Nimrod fue el que hizo la Torre de Babel, que después vendría a la ciudad de Babilonia. Así es. Y él fue el constructor de Babel, Babilonia. De Nínive también. Así es. Ahora, hablando en el tiempo de Jonás, en ese tiempo hablamos de Nínive, era la capital del imperio de Asiria. Asiria era el imperio que estaba reinando en ese tiempo y esa era la capital, así que era una ciudad muy grande y muy principal. Y entonces, ahora Jonás, como bien lo decías, Jonás era en ese tiempo Israel estaba dividido en dos partes, ¿no? El reino dividido, en el norte Israel con 10 tribus y el reino del sur con capital en Jerusalén eran 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Y en el norte estaba la capital en Siquem, Samaria. Entonces, este profeta es de Israel, es de la parte norte de Israel. Y ahora me gustaría hablar un poquito de lo que Jonás hizo primero, previo a Nínive. En Segunda de Reyes, por ejemplo, está la palabra en el capítulo 14. Había un rey en Israel, en la parte norte, que se llamaba Jeroboam II. Y era un hombre malo, mas sin embargo estaba a cargo del reino de Israel. Y en Segunda de Reyes 14, en el versículo 25, allí vamos a decir, esta es la primera ocasión que menciona la Biblia a Jonás, y fue una palabra que le dio a este rey. Dice... Él restauró. Sí, puedes leer el 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Sí, el versículo 24 ahí nos dice que este era un rey malo, llamado Jeroboam II. Sí. Entonces, el punto hizo lo malo delante de Jehová, sí, dice. Es lo que dice y lo apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, aquí el punto es, Jonás era de Israel,
tenía su rey en Israel, en este caso llamado Jeroboam II, Sí. mas él le dio una palabra diciéndole, vas ahora sí a aumentar tu territorio. En la parte del mar de Arabá se refiere al mar muerto. Entonces le dice, vas a tomar esos territorios del mar muerto. Sí. Y entonces Israel engrandeció un poquito más su territorio. Pero ¿cómo es posible, no? Que a un rey, por ser de Israel, él sí le daba la palabra profética, ¿no? Pero ahora Dios le está diciendo, ve a Nínive, que es una ciudad gente gentil, sanguinaria. y a ellos no, porque ellos son los peores, ¿no? Sí, fue una lucha personal que tuvo Jonás. Pero era una porque encomienda muy fuerte. él conocía a Dios. Sí, hacían una Y encomienda. entonces sabía que Dios era misericordioso, aún con los pecadores, Así aún es. con los sanguinarios. Sí. Y que Dios lo estaba mandando a predicar arrepentimiento. Y entonces Jonás, su lucha era, ¿y si se arrepienten? Ajá. ¿Y si Dios los perdona? ¿Cómo va a perdonar a un pueblo Tan malo? Tan Entonces perverso. se resistió a ir a la comisión. Sí, así es. Entonces dice la Escritura, vamos a resumir todo ello, que Jonás tomó un barco Se fue a Nínive. sobre el Mediterráneo para ir en sentido contrario a Sí, Nínive. sentido Sí, se contrario, fue a Huyó. Está Jope. huyendo. Huyó. Sí, se puede decir a Jope, que en hoy en día Jope. sería Tel Aviv. Al lado de Tel Aviv. Y entonces agarró el barco, ¿no? Que se cree que era un barco Rumbo de a los Tarsis. fenicios, ¿no? Rumbo a Tarsis, que sería España. España, Que o sea, son- iba son a ir unos a 4.000 a España. Son unos 4.000 kilómetros de Sí. distancia para Mucho. allá. Entonces Dios lo vio y entonces Dios dijo, tengo que detener a mi predicador porque mi predicador tiene que ir a predicar a donde yo lo envié. Sí, se fue. Nínive, porque yo amo esa ciudad. Sí, Creo que es el pensamiento De de Dios. Dios. Dios ama. A todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios levantó un viento tempestuoso en el mar Mediterráneo, de otra manera, un huracán para detener esa nave que no llegara a Tarsis o España, sino que allí se detuviera la nave. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese huracán? Bueno, reconoció allí Jonás que el culpable Era él. por el cual el huracán estaba azotando Destruyendo la nave, el barco destruyendo la nave. era él mismo. Entonces le dijo a los marineros, Échame al mar. soy yo el culpable, échenme al mar. Cuando me echen al mar, el mar se calmará. Entonces, cuando lo echaron al mar y el mar se calmó, los marineros dijeron, bueno, ¿quién es el Dios de Jonás que provoca un huracán y lo calma? Y dice la Biblia que allí se arrepintieron estos marineros, la tripulación entera, y se convirtieron a Dios. Así que allá hay la salvación. Solamente Dios actuó con este elemento de la naturaleza, el huracán, y entonces se calmó la tempestad cuando Jonás fue al mar y se convirtieron ellos en salvación. Y ya estando en el mar, Dios mandó un gran pez Para rescatar. para salvar a su predicador, porque tenía que ir a Nínive, y fue allí donde Jesucristo habló de la profecía. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este gran pez, del pez. estará el Hijo del Hombre, Jesucristo, en el centro mismo de la tierra, 3 días y 3 Sí, porque murió y noches. resucitó al tercer La día. salvación, sí. el nombre de Jonás en hebreo es Jonah, que significa paloma. Y la paloma nos habla del Espíritu Santo y nos habla también de la palabra profética. Y eso fue lo que Dios iba a usar al profeta Jonás como una paloma para enviar un mensaje a Nínive. Pero él se fue a la izquierda cuando tenía que irse a la derecha. En vez de ir al este, tomó el oeste. Pero eran 4.000 kilómetros para Tarsis, era 1.000 kilómetros para Nínive.
Entonces, por eso Dios preparó un gran pez que lo tragó, estuvo 3 días y 3 noches, y eso también nos habla acerca de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, que Él iba a descender al infierno donde estaba el diablo para arrebatarle las llaves y dárselo después a la iglesia. Entonces el equivalente de que Jonás estuviese dentro de un gran pez es el equivalente como cuando Jesús fue al infierno por 3 días, en el lapso que Jesús estuvo muerto hasta su resurrección. Son 3 días y 3 noches. Por eso Jesús fue crucificado un día jueves y resucitó el primer día de la semana, hoy conocido como domingo, el día del Señor. Así que por eso es muy interesante la oración de Jonás, que está en el capítulo 2, que de eso habla el Salmo 107. De allí se basó el profeta Jonás para clamar al Señor. Y es muy interesante porque tanto lo que dice Jonás 2 como el Salmo 107 habla de que prácticamente es como si hubiera muerto, ¿no?, dentro del gran pez. Es como si estuviese en el infierno. Más sin embargo, vivo casi, ¿no? Sí, prácticamente, pero él clamó a Dios, entonces Dios le dio una oportunidad más, y entonces ahora sí, Jonás, cuando llegó a tierra, fue directamente a Nínive. Y Nínive, nos dice la palabra que era una ciudad de 120,000 personas, era una ciudad muy grande, tan grande que dice que él recorrió la ciudad en 3 días. Y ahí volvemos a ver de nuevo el número 3. 3 días estuvo predicando Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aquí cabe notar de que antes de que Dios haga algo, primero da una advertencia, y después de la advertencia viene después el juicio. Y entre la advertencia y el juicio, Dios puede cambiar de parecer si la gente se arrepiente. Y en el caso de Nínive, ellos clamaron a Dios, dejaron su idolatría, su pecado, su maldad, y desde el rey hasta el niño más pequeño e incluso los animales, todos ayunaron. De tal manera que Dios dijo, bueno, y se lo dijo después a Jonás, ¿no? ¿Cómo no voy a tener misericordia de ellos? Estás hablando de un pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha, entre su mano izquierda y tantas bestias. Entonces, ¿cómo no voy a obrar si ellos se arrepintieron y clamaron a mí? Y ahí es donde vemos Nínive, con todo el antecedente y con todo el historial de pecado que tuvo. Aún así, Dios mira las ciudades en gracia, en amor. Y en este caso, allí vemos el amor de Dios, porque Dios suspendió el juicio que había dicho que lo iba a hacer y no lo hizo. Y aquí vemos también el amor que Dios da, que no solamente es para el pueblo judío o para Israel, sino son también para los gentiles, para todos nosotros. Todas las naciones del planeta Tierra están en el plan de amor de Dios, la salvación. Por eso, amigo, amiga, queremos hacer un llamado a tu salvación. Solamente tienes que arrepentirte de estar apartado de Dios, de estar caminando en tus propios pensamientos, en tus propios conceptos, y regresar a Dios. Dios te espera con sus brazos abiertos. Por medio de esta declaración, si tú la haces, entrarás a la familia de Dios, entrarás a la bendición de Dios. Repite: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de todo lo que yo he hecho, y estoy clamando para que tu sangre que derramaste en la cruz, en esos 3 días de sacrificio, en la cruz del Calvario, venga a mí a limpiarme de todo pecado y reciba el perdón de Dios. Yo declaro a Jesucristo, Señor y Salvador, te recibo como mi Señor y me declaro Hijo de Dios. Amén y amén. Si hiciste esta declaración con tu corazón, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual, has entrado a formar parte de la familia de Dios, eres un hijo de Dios. Ahora estudia de la Biblia, empieza leyendo el Evangelio según San Juan, ve a una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y mantente siempre caminando en fe.
es la salvación que siempre Dios está ofreciendo a cualquier persona que se arrepiente. No olvide mañana nuestro servicio online, 12 del día. Les esperamos. Gracias. Hasta Dios les nuestro bendiga y próximo les guarde. programa. Dios mediante.